Senador, muy buenos días. Una de las preguntas que tengo, son dos preguntas. La primera es, ¿todo lo que usted había pedido con sus abogados a la Corte Americana fue otorgado o qué cosas la Corte decidió desestimar y no le concedió? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en el caso de la indemnización que se le cobra en ese momento a Colombia, pues obviamente la agencia jurídica del Estado está buscando herramientas para que no sea el Estado quien tenga que pagarlas. ¿Cree usted que debería ser el ex procurador Alejandro Ordóñez quien cancele esta indemnización por un proceso que a todas luces pues fue fallido? Sí, claro. Gracias. El Estado, y dejaría que algún abogado conteste aquí esto más pertinentemente que yo, pero sí este tema de el Estado y la sociedad colombiana, ¿no? Porque al final es la que pone la plata. Entonces, el Estado paga una cuantía que no es muy alta, digamos. Les quiero anunciar que en mis balances personales, la multa que me pone el presidente de la República es por 850 millones. Y la indemnización que logro por este proceso es de más o menos 36 millones. Así que hagan las cuentas. Digamos, en términos de mi propio pecunio, pues yo vengo perdiendo muchísimo más a raíz de toda esta situación que lo que es la indemnización. Pero el tema es el siguiente. Claro, esos 36 millones de mi pecunio me han sacado ya 150 millones que están en las arcas de la Superintendencia de Industria y Comercio. No pudieron los millones de dólares por una simple razón, no los tengo. Yo no tengo propiedades fuera de mi casa que es propiedad familiar, pero ustedes se han llevado 150, me van a regresar 36. El Estado me los paga, sí, claro, está obligado. Pero en la justicia colombiana existe lo que se llama la acción de repetición, es decir, el Estado puede recuperar eso que me paga una vez lo haya hecho y es contra quien produjo el daño, como persona, ¿no? Ya no como institución. Y ese que produjo el daño se llama Ordóñez. Digamos, aquí la persona se podría extender a Granados, ¿no? Digamos, por la magnitud de la sentencia. Esto no lo he explorado yo mucho, yo quiero que mis abogados lo contemplen. Pero digamos, en Colombia, no se necesita una sentencia internacional. En Colombia existe el procedimiento por medio del cual lo que paga el Estado puede ser recuperado vía el pago del responsable directo y físico del hecho, que en este caso es Ordóñez y subsidiariamente Granados. Le dejaría que un abogado pudiera el resto de la pregunta. No todo lo ganamos. Con mucho gusto, senador. En relación con la pregunta de qué no concedió la Corte. Uno, no concedió el artículo 5 que se refiere al derecho a la integridad personal. Esto no es sorpresa porque ya la Comisión Interamericana en su artículo 50 había negado ese derecho. Dos, el artículo 24, parcialmente en lo que tiene que ver al derecho a la no discriminación. Y este era un tema bastante difícil, complejo, lo sabíamos desde que lo planteamos, porque la Corte Interamericana, en el caso Mapuche versus Chile, había fijado un estándar bastante alto para que se cumpliera ese requisito. Sin embargo, hubo dos salvamentos de votos, dos votos disidentes en este artículo que tiene que ver con la no discriminación. Eso es lo que le puedo responder, estimado periodista. Yo quisiera complementar la respuesta del doctor Barrios, que estoy de acuerdo. Sin embargo, en cuanto a la integridad personal y a la integridad de la familia del senador Petro, hay vigentes unas medidas cautelares en la Comisión Interamericana que muestran
que ha sido perseguido, el DAS, incluso hay recientemente una sentencia de lo contencioso administrativo, y esas medidas cautelares seguramente vamos a convertirlas en un caso, porque sí ha habido una afectación de la integridad personal del senador Petro. La Corte lo dice aquí porque no hubo suficientes pruebas, porque la Comisión Interamericana no trasladó todo lo que se ha hecho en la medida cautelar, porque tampoco lo declaró como un derecho violado. Y la acción de repetición está en cabeza del Estado, no está en cabeza ni del senador ni de sus representantes. Entonces el Estado paga y debe repetir contra quien considere que ha sido responsable del detrimento patrimonial. Gracias. Digamos, que se creara como una iniciativa legislativa alrededor de las consecuencias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Indudablemente, el paso siguiente a la expedición de esa sentencia, que es de obligatorio cumplimiento, es pues la posición oficial del gobierno colombiano. Y que se debe dar vía hacia la Corte Interamericana, vía Cancillería, y hacia el país, pues vía presidente y sus ministros. Pero no significa que el Congreso quede aparte de las consecuencias, dado que hay que tramitar unos proyectos de ley, indudablemente, si ese es el camino que escoge el gobierno. Porque la Corte Constitucional también podría variar sentencias y prácticamente adaptar las normas, que no son más sino 4 o 5 artículos, que aquí ya se habían mencionado en alguna discusión en un proyecto que tuvimos con Germán Barón. Ya esta discusión la habíamos dado en el seno de la Comisión Primera. Lo que sí creo es que en la Comisión debería haber un debate alrededor de este tema. No tanto cruzado por el tema gobierno-oposición, porque ya la sentencia, a menos que el presidente Duque quiera hacer lo mismo que hizo Chávez, que fue sacar el país del sistema interamericano de derechos humanos. Allá se hizo por una sentencia similar en muchísimo a la que acaba de ser expedida a mi favor, que es la sentencia que se conoce con el nombre de Leopoldo López, cuando un contralor a partir de una multa le quitó derechos políticos a Leopoldo López, y eso motivó fue la salida de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, con carta en contra que escribimos varios en aquel entonces en toda América Latina. Pues sí amerita que se haga como un debate, senador Benedetti. Porque, ¿qué significa eso? Mire, en términos generales es una liberación de la política. El que un senador por sus opiniones, el que un gobernante por su política pública elegida por el voto popular en ambos casos, tuviese el peligro de una pérdida permanente de sus derechos políticos y de suspensión de su cargo elegido, porque una autoridad política lo decidió, y autoridades políticas administrativas son la Procuraduría y la Contraloría, no son judiciales, pues era un aprisionamiento de la política, un disciplinamiento de la política de carácter más bien dictatorial que democrático. Esta sentencia permite liberar la política. Y esto no juega vía Uzcategui hablando en contra de la sentencia, diciendo que también la Corte Interamericana está politizada. La Corte Interamericana es una institución nacida del liberalismo latinoamericano en el año 69-72, y hizo una sentencia reciente similar a la mía a favor de Leopoldo López, solo por poner un caso concreto. ¿Cómo puede decirse que está politizada? Lo que pasa es que yo sí creo que el gran pacto latinoamericano y americano en general debe ser el pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que protege igual a personas que se inscriban en la izquierda como a personas que se inscriban a la derecha, porque cualquier gobierno tiene, como todos sabemos, gran capacidad
para escoger a nivel local contralores, a nivel nacional contralor y procuraduría, manejando el Congreso. Ya sabemos cómo se hace. Y entonces por esa vía persigue y quita derechos políticos a su oposición. Y eso lo podría hacer un gobernante de derechas versus izquierdas, como de izquierda versus derechas. O cualquier otro tipo de matiz político. En las alcaldías municipales lo que hay es una persecución y a veces un maridaje, un poder extorsivo en la simple corrupción. Entonces el contralor regional y el procurador regional elegidos políticamente se van contra unos funcionarios locales simplemente para una repartija del CBY en determinados contratos públicos, y en lugar de luchar contra la corrupción terminamos prohijando la corrupción. Luego, la sentencia a mí me parece profundamente positiva para la democratización de la política y su libertad y para el ejercicio de gobiernos. Solo un juez penal, y porque el elegido cometió un crimen o hay fuertes indicios de criminalidad, puede quitar los derechos políticos en Colombia. Esa es la consecuencia. Y de esa manera me parece que obviamente hay que hacer unos ajustes, que son 4 o 5 artículos. La iniciativa debería tenerla el gobierno. Eso es lo que hay que esperar, a ver qué pasa. Pero creo sí que la Comisión Primera podría perfectamente con la sentencia hacer un debate, incluso invitar al presidente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, a la Procuraduría. Pues ya no sé si eso sirva porque como estamos en transición, pero podría ser Procuraduría y Contraloría institucionalmente y a la Cancillería sobre la discusión de las consecuencias de la sentencia de la Corte en la institucionalidad colombiana, que se va a ver reflejado, en mi opinión, en una mayor libertad política. Así que le invitaría a Benedetti, el senador, a que hiciera porque a mí no me corresponde tanto, porque yo puedo participar, pero obviamente soy demasiado protagonista del tema como para que yo agencie la discusión, sino que más bien algún grupo de senadores pudiera tener esa iniciativa de adelantar ese debate en el seno de la Comisión Primera y por tanto de frente al país para examinar un poco más y detenidamente y profundamente las consecuencias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, señor. Nosotros somos la generación de la paz. No nos vamos a dejar arrebatar de nuevo la esperanza de la paz y de la democracia. No vamos a caer en sus trampas. Nos quieren llevar a la violencia y no, señores. Los violentos son ellos. Los tristes son ellos.